bienvenidos a nuestra charla de bienestar. Hoy hablamos de motivación, productividad y bienestar. Estamos con Rubén Loón, youtuber experto de Notion y productividad. Hoy vamos a hacer una charla con él un poco diferente porque vamos a juntar tanto el bienestar, la motivación y la productividad. Como todas las veces vamos a grabar esta reunión y esta charla para que la podamos subir a YouTube y luego podéis verla con la newsletter de consejos que todo el mundo va a recibir. Bueno, pues muchas gracias, Rubén, por estar aquí con nosotros. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Yo encantado. Claro, es que hoy es un día particular porque vamos a hablar tanto de los retos personal y sobre todo de qué es tanto la motivación como la productividad dentro del trabajo, ¿no? Porque siempre tenemos en la cabeza este modelo muy estadounidense de productividad, de challenge, y esto llega hasta en el mundo del bienestar, ¿no? Siempre hay challenge de bienestar, 75 días así, 20 días así, la semana de detox. Y esta mentalidad nos la hemos bastante pegado encima, ¿no? Y lo vemos en todas estas tres partes de motivación, de productividad y de bienestar, ¿no? ¿Lo ves tú también que hablas de esto? ¿Cómo lo ves? ¿Este modelo es algo que utilizas? ¿Es algo que ves, que se utiliza, que funciona? Sí, o sea, a ver, el bienestar, toda la parte de cuidado personal, yo creo que es clave en el tema de la productividad de cualquier empresa, de cualquier persona. O sea, siempre tenemos que pasar por ahí, ¿no? O sea, toda la productividad empieza en uno mismo. No se basa solamente en metodologías o en herramientas, que eso es lo que hay mucha creencia, ¿no? De que tenemos que encontrar la herramienta perfecta, tenemos que encontrar la metodología perfecta y no nos paramos a pensar de que si la herramienta principal que somos nosotros no funcionamos bien, es imposible que nuestra productividad sea eficiente. Totalmente. Y en tu opinión, ¿cuáles son las claves de estar seguro de que la máquina detrás funciona y puede empujar? Pues bueno, claves al final yo creo que se basa mucho en el tema de la introspección, ¿no? Pero yo creo que hay tres pilares fundamentales que hay que trabajar siempre, que son la alimentación, el deporte y el descanso. Si esas tres partes o esos tres pilares no están bien y no están cuidados de la forma correcta, vamos a notar un descenso de energía y ese descenso de energía es el que nos va a llevar a que no seamos productivos en el día a día. Entonces, aquí luego habría que hacer un trabajo de introspección muy fuerte, ¿no? De poco a poco empezar a conocernos, de entender cuáles son esos síntomas que nos llevan a lo mejor a tener ciertos momentos de bloqueo o ciertos momentos de menor productividad, pero sobre todo esos tres pilares tienen que estar bien cuidados. ¿Y tú cómo te has dado cuenta de esto? Porque imagino que esto no se lee en los libros, ¿no? Sí, Esto, pero uno no le cree. esto yo me he dado cuenta a base de golpes, porque como se puede ver, no soy una persona que haya cuidado mucho la alimentación en su vida. Entonces, no he sido la persona más Hombre. exactamente. Mm. He sido bastante sedentario siempre y claramente esto me ha llevado pues a vivir muchos descensos de productividad y de no entender por qué yo no estaba funcionando de la forma correcta. O sea, aparte, yo soy una persona que tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad y entonces esto aún se incrementa más, ¿no? O sea, mis periodos de procrastinar más, de que las cosas no funcionen, de que mi parte ejecutiva no funcione como toca, se veía muchísimo más afectado por estos temas. Entonces, yo lo he tenido que descubrir a base de cuando yo he empezado a hacer cosas y me he dado cuenta de los beneficios que eso llevaba en mí, ¿no? O sea, que es un tema interesante. Es la famosa frase que dice que el bienestar es adictivo. Totalmente, 100%. ¿Y por cuál de los tres has empezado antes? A ver, yo el descanso, eso sí que lo he tenido bastante bien cuidado siempre porque para dormir nunca he tenido problemas. Soy de tener un sueño muy profundo, ¿vale? Y eso siempre me ha llevado a que la verdad que dormir nunca he tenido problemas de descanso.
Pero sobre todo el que más estoy viviendo actualmente es el tema ahora de, bueno, ambos, tanto la alimentación como el deporte, pero el deporte sobre todo. Estoy ahora mismo haciendo un reto de caminar 10.000 pasos durante 30 días, que lo estoy haciendo de forma pública y lo estoy notando hasta, vamos, es una pasada. O sea, la cantidad de beneficios que está teniendo, ya no solo en temas productivos, sino en todo en general, es una barbaridad. O sea, es tremendo. Y Pero entonces, ¿por qué esto de forma pública? ¿Qué Pues significa y qué aporta? Pues esto lo he hecho de forma pública porque yo realmente estoy montando ya hace un montón de tiempo que llevo investigando cómo montar una metodología para que la gente no tire la toalla cuando se plantea algo, ¿vale? Ese ha sido siempre mi némesis, ha sido mi gran problema, ¿no? Cuando yo me pongo a perder peso, ¿por qué acabo tirando la toalla, ¿no? Y esto, a mí me pasa en esto, pero hay mucha gente que le pasa en muchísimos aspectos de su vida. Entonces, el gran problema es cómo yo puedo empezar a hacer algo y cuando yo lo estoy haciendo, cuando acaban esos momentos de motivación, cómo yo puedo seguir funcionando y seguir intentando hacer lo que yo quiero sin perder esa inercia, ¿no? que me empuja detrás. Y eso me llevó pues, a investigar muchísimo sobre estos temas, a que, bueno, he acabado creando una metodología, pero yo soy de las personas que cree que no se puede vender o hablar, ¿no? de algo de una forma profunda hasta el momento en el que no lo pones a prueba contigo mismo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si tan real es esto de que puedo conseguir que la gente no tire la toalla cuando se plantea algo, primero tendré que empezar por lo más difícil que a mí, o sea, que he tenido en mi vida, ¿no? Que precisamente es este tema. Entonces empezó un poco por esa vía, llevo desde noviembre más o menos, y, y dentro de todo de este tema, pues he decidido que no quería hacer esta parte del reto de los 30 días solo para mí, sino que quería lanzarlo de una forma en el que más gente pudiera participar en ello y que, yo qué sé, ya que lo tengo que hacer yo, ¿no? Pues que por lo menos pudiera motivar a más personas a decir, ostras, pues voy a intentar cuidarme un poco más, ¿no? Voy a empezar a hacer esto. Y luego también por la parte de que si lo haces de forma pública te estás comprometiendo de una forma social, ¿no? Entonces siempre vas a tener esa presión social de que te va a empujar a cometer menos errores, ¿no? claro, totalmente. Y, y cómo se cambian estos hábitos, porque cada uno si se mira hacia adentro, puede, ya sabemos que tenemos unos hábitos que no nos hacen bien, no nos favorecen, pero esto que todo el mundo llama pereza, creo que es mucho más que pereza. Eso es. Aquí, a ver, Puede ser autosabotaje. Sí, totalmente, ¿no? O sea, yo siempre intento mirarlo como que nuestro cerebro son dos personitas, ¿no? Dentro de nosotros. Una que quiere hacer lo que es correcto y otra que siempre te está intentando sabotear, ¿no? Para que no hagas lo que tienes que hacer. Y al final es cuestión de encontrar tus propios métodos para sabotear a la que te intenta sabotear, ¿vale? Entonces, esto puede sonar muy complicado, pero en el fondo es muy sencillo. O sea, cuando las personas nos planteamos algo, siempre lo estamos mirando desde una recompensa, ¿no? Estamos intentando obtener una recompensa externa. Intentamos hacer que nuestra motivación venga por algo que queremos conseguir. Y esto nos suele causar problemas porque esa motivación se acaba muy rápido. Está demostrado por la ciencia que las personas se menean más para evitar un dolor que para conseguir un beneficio, ¿no? Esto se utiliza en psicología de ventas, en marketing, o sea, esto lo estamos viendo continuamente a nuestro alrededor, lo que pasa es que no somos conscientes de ello. Entonces, cuando nosotros nos planteamos algo, si nosotros lo lanzamos por esa vía, es un problema porque la motivación nos va a durar muy poquito y cuando nos vengan los momentos malos, como ya estamos tirando normalmente de disciplina para poder seguir peleando en nuestro día a día, cuando llegan los momentos complicados, esa disciplina se ha agotado. Entonces, como esa disciplina se ha agotado, ya no hay manera de continuar, ¿no? Entonces, aquí hay una historia muy interesante, ¿no? De un hombre que cuando iba a trabajar se encontraba a otro hombre sentado en la acera, ¿no? Con un perro, y ese perro tenía cara de sufrimiento. Entonces, este hombre ya un día cansado, pues le fue y le preguntó y dijo, oye, ¿por qué tu perro tiene cara de sufrimiento? O sea, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así que parece que le pasa algo, ¿no? Y él le contestó, no, es que mi perro está sentado encima de un clavo. Y dice, hombre, y si está sentado encima de un clavo y está sufriendo, ¿por qué no se mueve?
Dice, no, porque no le duele lo suficiente. Y esto es algo que al ser humano nos pasa continuamente. Tenemos o queremos hacer cambios porque algo nos duele un poquito, pero no nos duele lo suficiente como para querer movernos. Entonces, ¿cuál es nuestro impulso inicial? El buscar una recompensa externa, el intentar encontrar algo que nos mueva hacia intentar conseguir algo que queremos. Pero esta recompensa externa no dura. No, para Entonces, nada. si O la sea, recompensa externa no dura y la disciplina no es la buena respuesta, cerremos y vayámonos. Cada uno a su casa esta noche a llorar. no, no, realmente aquí es donde viene un poco el quid de la cuestión, ¿no? Hay otro experimento que hicieron con ratas, que básicamente lo que hicieron es medir la motivación que tenían las ratas para hacer algo, ¿vale? Entonces lo que hicieron fue colocarle como unas pesitas en la cola para ver la intensidad con la que tiraban poniéndoles diferentes estímulos delante. ¿Cuál creéis vosotros que fueron los estímulos con los que la rata tiró más fuerte? Bueno, yo conozco otro experimento con ratas y diría que es agua y azúcar. ¿Vale? Mada, ¿tú dices alguno por ahí? El queso. Vale. Hay dos situaciones en las que el ratón tiraba con mucha fuerza, que era cuando le ponían delante, pues eso, un trozo de queso o una ratona en celo, ¿no? Eran dos situaciones en las que tiraba fuerte. Pero hubo una situación en la que el ratón tiró con más fuerza, que es cuando Hombre, y el cambiaron gato a... detrás. Eso es, cuando cambiaron a la ratona de queso por un gato, ¿no? Entonces, esto lo que viene a demostrar es básicamente eso, ¿no? Que es que al final la motivación más fuerte que tenemos es cuando existe un miedo y una urgencia detrás. Por eso las personas cuando de repente les detectan una enfermedad, pues un cáncer, les ocurre algo en la vida, pues te da un infarto, te pasa algo que de repente te das cuenta y eres consciente de tu mortalidad, te das cuenta de que tu vida es finita y de que no tienes todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieres, en ese momento es cuando la gente decidimos cambiar, ¿no? Esto pasa mucho cuando, o sea, si tenéis a alguien cercano que ha tenido, por ejemplo, algún tipo de adicción, habréis visto que estas personas al final no cambian hasta que no han tocado fondo. Cuando tocan fondo y se dan cuenta de lo que están viviendo y de lo que están a punto de perder, es en ese momento en el que les entra ese miedo y esa urgencia y son capaces de sacar esa motivación para cambiar, ¿no? Y no hay que llevarlo a temas tan complejos. Si tú te paras mismo a hacer ese ejercicio de introspección y te das cuenta de todos los cambios importantes que has hecho en tu vida, o sea, y me refiero a cambios importantes de verdad, te darás cuenta de que han venido siempre por un miedo o una urgencia detrás de algo que querías cambiar, una situación, un dolor, algo que te ha empujado a decir, vale, esto hay que cambiarlo. Vale, entonces, dopamina no. O sea, algo hacia afuera de recompensa a corto plazo no puede ser. No. La disciplina no, porque agota, entiendo. Ujú. En el sentido, puede ser un recurso, una tantum, pero no puede ser la solución de cada día. Eso es que la disciplina se puede utilizar en momentos de, pues eso, donde tú estás mal, donde te entra la ansiedad, donde, o sea, momentos en los que realmente necesitas un plus, ¿vale? De algo que te lleve a hacer lo que tienes que hacer, aunque a ti no te apetezca. Y ese momento es en el que la disciplina toma ese papel. Lo que no podemos hacer es que todos los días necesitemos esa disciplina porque es que no está, o sea, no somos guerreros espartanos la mayoría aquí. O sea, esa disciplina se agota o sea, se puede entrenar y haces que tengas un poco más de disciplina, pero esto no es la panacea, o sea, volvemos a lo mismo, es algo que se puede utilizar en casos concretos cuando realmente necesitas sacar esa fuerza de donde no la hay. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer primero es intentar buscar qué es eso que nos va a hacer cambiar, ¿no? ¿Qué es eso que nos va a motivar para poder realizar ese cambio? Y ahí yo lo que suelo recomendar es el ejercicio de los porqués, que es un ejercicio muy potente, que básicamente lo que viene a decir es que cuando tú te preguntas por qué varias veces sobre algo, ¿no? Hay gente que lo explica como los 5 porqués, pero hay veces que necesitamos más de 5. Empiezas a encontrar las razones reales que hay detrás sobre algo que estamos queriendo hacer o algo que nos proponemos, ¿no? Entonces, esto se divide en 3 capas. La primera capa sería la capa externa, luego estaría la capa emocional y por último estaría la capa más filosófica o de tribu,
que son estas tres capas que tienen diferentes importancias o que digamos que van a ir un poco más al interior de cosas que llevamos arraigadas más adentro, ¿no? Cuando nosotros nos centramos en hacer algo y simplemente fijamos una recompensa, si a nosotros nos preguntan por qué, lo primero que vamos a responder es con esta capa externa, ¿no? Si lo ponemos, por ejemplo, el ejemplo de la pérdida de peso. Yo quiero perder peso, ¿vale? ¿Por qué? Ah, pues porque me quiero ver bien, por mi salud, pues lo típico que dice todo el mundo, ¿vale? Pero si tú te empiezas a preguntar, vale, ¿por qué me quiero ver bien? ¿Y por qué me quiero ver bien? Y aquí empiezas ya a responderte cosas, ¿no? Y a cada respuesta que das te vuelves a preguntar por qué otra vez, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces esto te empieza a llevar cada vez a indagar más dentro de esas capas, hasta que empiezas a llegar, pues en principio, a una emocional, en la que ya las respuestas empiezan a ser más un poco del rollo, pues es que me siento de esta manera, es que siento que me ahogo cuando hago no sé qué, es que siento que, ¿vale? Pero si aún así sigues indagando, acabas llegando a lo más profundo de esas capas, que ya son capas, digamos, que te están llevando más a una filosofía, algo que ya va muy dentro de ti, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ejemplo le voy a dar yo a mis hijos si yo no soy capaz mismo de ponerme a hacer deporte, ¿no? Son cosas que realmente te empiezan a tocar muy adentro. ¿Cuál es el problema de este ejercicio? Que es muy interesante, pero se sigue planteando mal, porque se vuelve a llevar a un tema de una recompensa externa, ¿vale? Por cierto, si alguien quiere investigar sobre este tema, esto se le conoce como efecto de sobrejustificación, ¿vale? El hecho de que las recompensas externas matan a la motivación interna, ¿vale? Pero bueno, volviendo al tema, cuando nosotros nos planteamos estas preguntas, si te fijas, lo que yo he preguntado aquí es eso, es ¿por qué quiero perder peso? Y esto estoy orientando las preguntas hacia una recompensa, que es lo que quiero conseguir. Sí, Pero es no te algo ya paras, fuera de ti. eso es, pero no te paras a pensar en lo que hay dentro, ¿no? Que ese es el motivo real. Ya no lo vamos a llevar al tema de peso, vamos a llevarlo, por ejemplo, al tema de fumar. Muchos dicen, ¿por qué quiero dejar de fumar? Vale, pero pocos se preguntan, a ver, ¿y por qué realmente estoy fumando? ¿Vale? En el tema de perder peso, pues lo mismo. Muchos dicen cómo quiero, o sea, por qué quiero perder peso, pero muy pocos dicen, vale, ¿y por qué estoy gordo en un principio? Y cuando tú empiezas a hacer ese ejercicio llevándolo hacia adentro y empiezas a preguntarte el por qué, el por qué, el por qué, conforme empiezas a indagar más adentro, empiezas a encontrar cosas que ahí sí que te duelen. Eso sí que te va a hacer pupa adentro. Y esto es un problema porque no mucha gente se va a atrever a hacer este tipo de ejercicios, porque hay que estar preparado para encontrarte con respuestas que lo más seguro es que no te vayan a gustar. Pero son respuestas poderosas y son poderosas porque esas son las respuestas que realmente te van a mover y te van a motivar. Y eso va a hacer que tengas un dolor detrás, un dolor que te va a amenazar. ¿Y cuál es esa amenaza? El que si no cumples vuelves a la situación que no quieres estar. Entonces eso te va a estar encorriendo detrás, te va a estar pinchando. Te va a estar diciendo, señor, o mueves el culo o vas a volver aquí a este estado en el que te has dado cuenta que no quieres estar. Pero si lo miras desde una recompensa externa, el castigo es no conseguir aquello. No. Aquí el juego cambia completamente. Ya no es no conseguir algo, es volver a ese estado en el que no quiero estar. Claro. Y esto es fuerte. La motivación aquí cambia 100%, vamos. O sea que el gato lo tenemos adentro. Totalmente. Todos tenemos nuestros monstruos interiores, ¿no? Vamos, Mm. el que diga que no, poca introspección ha hecho. Claro, pero es que a veces la gente tú le dices hay que hacer introspección y no sé, piensan en un psicólogo, algo súper largo, súper complejo, pero es cierto que podemos empezar Claro. em, a Es que solas, ¿no? aquí hay dos barreras muy fuertes en el tema de la introspección. La primera es el negocio que se ha creado detrás de la introspección, que hay mucha gente que lo está, o sea, que lo ha sobrevendido de una manera que ya parece esto magia chamánica, ¿no? Y la introspección no es eso, o sea, tú cuando conoces a una persona, ¿vale? Imagínate que conoces a una persona que quieres que sea tu pareja, tú te paras a conocer a esa persona. Intentas entender sus gustos, cómo funciona, con qué cosas se enfada, con qué cosas le gusta, pero con nosotros no nos paramos a hacer eso. Y nosotros vivimos aquí dentro toda la vida, hasta que nos morimos. Entonces, ¿por qué no nos paramos a entender cómo funciona nuestra cabeza, a entender cómo funcionan nuestras emociones? Eso es lo que nos va a hacer entender cómo funcionamos y cómo podemos utilizar eso a nuestro favor. Porque es lo que estaba diciendo antes con el tema de la productividad.
Si tú ahora de repente entiendes que cuando tú dejas de hacer una tarea pequeña, por ejemplo, fregar los platos, que esto es un ejemplo que suelo poner, pero es que es un ejemplo clave, tú de repente empiezas a dejar de fregar los platos y no te das cuenta y como empiezas a procrastinarlo, eso te va a llevar a un bucle emocional de bloqueo que no te haces a la idea de la frustración que te llega a causar y te hace estar mal con tu entorno, te hace estar mal con todo. No estoy hablando de dejar un día los platos, sino de empezar a procrastinar esa pequeña tarea de decir, bueno, se empiezan a acumular, se empiezan a acumular, se empiezan a acumular. Eso te acaba llevando a una espiral autodestructiva muy fuerte. Y estamos hablando de una chorrada como puede ser fregar los platos. Ahora llévalo esto a un ámbito más importante como cosas que nos pasan en el día a día. Esta persona me ha dicho esto, esta persona no sé qué, es que mira, es que me ha pasado no sé cuántas. O sea, si esto no aprendemos a entender cómo funcionamos por dentro, esto nos lleva a comportamientos que son malísimos y que encima nos agotan la energía. Entonces, es súper importante. Y luego la segunda barrera que tenemos, ¿vale? La primera es el tema de que la gente no lo ve, pues esto o sea, lo han vendido como muy magia chamánica y no como lo real que es conocernos a nosotros mismos. Y lo segundo es el hecho de la barrera que te impone el hecho de que te vas a enfrentar a cosas que normalmente no te gustan. O sea, cuando tú te empiezas a hablar contigo y a descubrir cosas sobre ti, vas a encontrar cosas que te van a gustar mucho, pero también vas a encontrar cosas que no te van a gustar nada. O sea, y esto es clarísimo. Entonces hay gente que no quiere, o sea, se protege contra esas situaciones. Y esta Vale. situación de optimismo sin control en la que vivimos, en el sentido de que a la pregunta de cómo estás, todo el mundo tiene que estar siempre súper bien, tiene siempre que haber hecho los planes más magníficos, más no sé qué, más no sé cuánto. No es contrario a todo esto de la introspección y Sí, ese es el tema, que no todo en la vida es bueno y tenemos que empezar a aceptarlo y que precisamente este tema del miedo y del dolor, eso existe por una razón. No está ahí porque sí, no está ahí para jodernos la existencia, está porque nos aporta algo. O sea, eso normalmente suele ser aviso, suele ser una forma de preparar el cuerpo a, o sea, son mecanismos que nosotros tenemos para utilizarlos, no para evadirlos. Y hay que aprender pues eso, que eso está ahí por algo y que tenemos que aprender sobre ello. Entonces, no todo en la vida es bonito, jiji, jaja. O sea, yo creo que mucha gente ya se ha dado cuenta de que esa forma de ver la vida rollo Mr. Wonderful, pues no es eficiente, porque en la vida pasan también cosas malas, ¿no? Y aparte que todo en el universo es polaridad. O sea, tú ves cualquier elemento del universo y todo tiene su polaridad, tiene su parte hacia un lado y tiene su lado opuesto. Y aquí pasa absolutamente lo mismo. Esto lo hablaba muy bien un chico, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía un libro que se llamaba algo así como Vive de forma que te duela marcharte. Y me gustó muchísimo porque él esto lo explicaba muy bien este concepto. Y decía que precisamente cuando nos arriesgamos a vivir un momento muy bueno en nuestras vidas, tenemos que ser conscientes de que también lleva justamente su opuesto con él, ¿vale? O sea, que cuando nosotros vivimos algo muy bueno, también nos estamos arriesgando a vivir algo muy malo. Y que cuando estamos viviendo algo muy malo, también nos estamos arriesgando a vivir algo muy bueno detrás, ¿no? Entonces, que hay que entender que van de la mano, que no se puede evadir, que no es que digas esto es bueno o esto es malo y ya está, es que van de la mano. Es que cuanto más bueno sea lo que yo quiero vivir, más malo va a traer algo detrás. Y esto se ve muy claro con la muerte de un ser querido, ¿no? Pablo Arribas, exactamente. Que veo aquí que lo pones. Y él pone un ejemplo que es demoledor con esto que dice, cuando una persona se va, no nos duele porque ya no está, sino porque estuvo. O sea, a mí ese ejemplo me pareció demoledor, porque es que es el claro ejemplo de cómo realmente todo lo bueno que vivimos trae algo malo detrás consigo y que tenemos que aprender a convivir con ello y a aprovechar lo que está ahí por algo. Claro, pero a ver, ahora te hago una pregunta un poco rara. Tú eres un youtuber, entonces Ujú. entiende este mundo de es todo maravilloso, soy un influencer, todo lo que digo es verdadero, te llega la cosa última, la más novedad que hay por el mundo, te la traigo yo porque solo yo. Es que choca un poco oírte hablar de esto que me resuena y Ujú. condivido y creo verdaderamente que
deberíamos tirar por ahí. Y luego, por otro lado, ser youtuber, nosotros que hacemos charlas de bienestar, o sea, creo que nuestra sociedad es como que estamos viendo dos niveles muy diferentes. Entonces, ¿cómo puedes hacer convivir estas dos patas, estas dos caras de la vida que tenemos, ¿no? Qué buena pregunta. Es muy simple, es porque la gente también está cansada ya de ver gente en pedestales que son inalcanzables, que son, o sea, la gente quiere ver personas reales con problemas reales. Ujú. Y eso es así, o sea, esa época en la que veías pues a un youtuber o a un influencer que era, pues eso, lo que digo, en un pedestal que es inalcanzable, alguien que lo veo muy lejano a mí en una situación que nunca voy a vivir, eso no resuena con nosotros y está muy bien como algo de unos inicios en los que puedes fijarte, pero luego al final la gente buscamos sentirnos identificados con algo. Y Mm. yo creo que precisamente hoy en día lo que se está viendo es esa tendencia a personas más reales, ¿no? Se ve muy claro en las marcas. Yo siempre lo vendo, que una marca no puede vender la marca solamente dentro de las redes, tiene que vender las personas que hay detrás de las marcas. Porque una marca, a no ser que seas Apple o que seas Microsoft o una de estas enormes, que ya pueden tirar, o Nike o cualquiera que tenga ya una marca muy fuerte detrás, lo que quiere ver son personas reales con las que yo puedo interactuar. Y esto hoy en día, por ejemplo, en las redes se ve muy claro. O sea, vosotros cuando estáis hablando de Timblo, no es Timblo. Estáis viendo a Marco y a Magdalena que están ahí detrás y a los que estáis viendo y que tienen una cara, que tienen un nombre, un apellido. O sea, eso es Claro, importante. Y, sí. y entonces todo esto ya no es un bien, un mal, un... No, vamos a hablar de realismo y al final las cosas malas a todos nos pasan y las cosas buenas también. Entonces, yo creo que no es incompatible. Es simplemente que hay gente que también necesita estar sedada, quiero decir. Hay gente que no se quiere enfrentar a que las cosas malas de la vida existen y precisamente por eso marcas como Mr. Wonderful funcionan también Mm. porque ese tipo de mensajes, pues hay gente que necesita sedarse con ese tipo de mensajes. Sí, sí, no todos pueden salir de Matrix. Eso es. No, y hay gente que al contrario, Bienvenido en el club de los que Eh, quieren salir. Eso es. No, pero que ya no eso. Hay gente que justamente vive al revés, que vive en la espiral de autodestrucción y que solo busca mensaje negativo. Quiere decirte que eso se ve muy claro, pues con haters, con gente pues, que solamente está esparciendo odio y que está en ese otro punto. O sea, Sí, pasa pero porque que, eso es dopamínico, en el sentido, claro, cuando tú empujabas a un compañero tuyo en primeras en la ESO, en primaria, te sentía bien, porque era como un acto de fuerza y ahora con Internet lo puedes hacer a miles de personas, sí, pero claro, después el efecto de placer que recibes es inferior porque el cerebro reduce el número de receptores dopamínicos, entonces necesitas a insultar a más personas, pero eso acaba con las personas, ¿no? ¿ves? Pero este es un gran ejemplo, es que me lo has puesto a huevo. Es un gran ejemplo de cómo lo malo también trae cosas buenas detrás. O sea, ¿tú Mm. sabes que la mejor red de difusión que existe en Internet son los haters? Ah, Porque la gente que le gusta lo que haces van a entrar y van a decir, ah, qué guay, no sé qué, y alguno compartirá, pero el hater siempre comparte, siempre. Porque se lo pasa a alguien para decir, mira el tonto este lo que acaba de decir. O sea, yo siempre lo digo, esa gente seguramente no acabará comprando ninguno de mis productos y me da igual, pero los puedo utilizar como un altavoz que me lleven a conseguir gente que sí que va a consumir lo que mi marca hace, ¿no? Y eso es muy potente. Entonces, ¿los haters son malos o son buenos? Ahí Mm. está. sí, o sea, depende, hay que ver. Eso es. Eso es un poco un abogado, ¿eh? Que contesta, que es depende. No, Depende de cómo lo mires, de tu De cómo perspectiva. lo mires, Eso es. claro. Mm. Pues como las cosas buenas o malas que te pasan en la vida, depende en el contexto en el que estés, del punto en el que te encuentres y desde la perspectiva desde que la mires. entonces, vale, imaginemos que no tengo ningún problema grave que la vida me ha puesto como el gato detrás, sino que tengo que ver que lo tengo dentro. Y a lo mejor tengo ganas de cambiar una actitud o un hábito por, por dos razones, fundamentalmente, ya que estamos en este webinario. O por una razón laboral, quiero ser más productivo.
porque quiero alcanzar algo, o por una cuestión de hábitos de vida, Vale. de salud. Ya he entendido que más o menos uno es el reflejo del otro, en el sentido, nadie con un hábito de vida terrible será nunca un fundador de Apple y viceversa. Pero es que aquí justamente estamos en el punto en el que no hay nadie que no tenga ese gato detrás. O sea, precisamente el ejemplo que me has puesto es un ejemplo claro de que hay un gato detrás. Quiero conseguir algo laboral, quiero cambiar algo. ¿Por qué quieres cambiar ese algo? O sea, el tema no es pensar es que quiero conseguir no sé qué. Vale. Vamos a pensar. ¿Por qué quieres conseguir? O sea, ¿qué te está llevando a que tú necesites ese cambio? ¿Vale? Porque si no tuvieras ningún gato detrás, no buscarías ningún cambio en Cambio. tu vida. Eso es, no estarías buscando esa aspiración o... No, o sea, si tú estás buscando aspirar a algo más o a conseguir algo mejor es porque hay algo que en el fondo te quiere mover a ello. ¿Vale? Que Claro. será que igual tu situación actual pues no es la que tú realmente quieres. Ahora existen gatos más grandes y Y gatos que clavos son... más duros y clavos más pequeños que no Eso duelen. es, gatos que son más adorables, ¿no? Pero siguen estando detrás. Entonces, es cuestión de encontrarlo. Claramente, el que algo te lleve hacia un cambio que es más pequeño, que no es tan doloroso, también te va a requerir mucho más esfuerzo, con lo cual vas a necesitar una motivación menor para ser capaz de llevarlo a cabo. Entonces, ahí es donde está la diferencia entre un gato grande y un gato pequeño, ¿no? El hecho de decir, vale, si yo tengo que conseguir algo que es muy largoplacista, algo que me va a requerir un esfuerzo titánico, es probablemente porque lo que tengo que cambiar es también muy grande. ¿Vale? Qué fuerte. Y Estoy pues llegando- ese fue, vale, ok, pero a ver, entonces en Nochevieja todo el mundo está con un gato detrás. O sea, que es que todo No, el mundo en Nochevieja se anima y no, eso es dice, dopamínico, eso es dopamínico, eso es. es hacia afuera. Es que aquí hay dos cosas importantes. La primera es que el cerebro no entiende la realidad de la ficción. O sea, esto hay un ejemplo muy interesante que hacía Omar Villalobos, me acuerdo que era también demoledor, que hacía a la audiencia siempre cerrar los ojos y imaginar y visualizar su comida favorita, ¿no? Y entonces te dabas cuenta cómo la boca empezaba a salivar, pero a lo bestia. Y esto es lo mismo, o sea, al final el cerebro no entiende cuando nosotros estamos haciendo algo y cuando no lo estamos haciendo. El pensar en la recompensa que queremos conseguir y en cómo vamos a conseguirla hace que nuestro cerebro segregue esa dopamina sin que hayamos hecho nada. O sea, por eso somos muchas veces adictos a las listas de tareas, porque el hecho de tachar tareas hace, o simplemente el escribirlas, hace que nuestro cerebro se piense que ya estamos haciendo. Entonces, hay que tener cuidado con todo eso, pero, y aquí está la segunda parte de este tema, es que esto muchas veces son objetivos adquiridos. Quiere decir, esto no son objetivos tuyos reales. Cuando tú dices, no, quiero mejorar mi inglés, bueno, a ver, aquí cuando empiezas a hacer el ejercicio de los porqués, puedes llegar a un punto que es un punto complicado en el que no encuentres nada que te duela. Y si no encuentras nada que te duela, puede pasar dos cosas. Una, que ese objetivo no es tuyo y que realmente alguien te lo ha inculcado, ¿vale? Y que te ha dicho alguien tienes que conseguir esto, pero esto realmente no sale de ti. Y la segunda cosa que puede pasar es que no quieres cambiar. Y hay gente que realmente no quiere cambiar. Y ahí ya, vamos, es que ahí no puedo hacer nada contigo. O sea, si tú eres el primero que no quiere cambiar y no tiene un motivo para cambiar, por mucho que yo me esfuerce a decirte esto deberías hacerlo de esta manera o ejecútalo de esta forma, es que no lo vas a hacer. Entonces, es importante tener eso claro y por eso es importante estos ejercicios de introspección, porque es donde realmente entiendes qué es lo que realmente quieres y por dónde lo quieres llevar. Vale, yo lo siento muchísimo, pero creo que a lo mejor salgo del tema mucho, pero me ha llegado un flash increíble, porque yo tengo un niño de 8 años. Ujú. Entonces nuestro sistema educativo falla terriblemente, porque durante 16, 17, 18 años voy a decirle lo que tiene que hacer desde fuera sin ningún miedo interiorizado, es objetivado desde fuera. Haz Vale. esto porque tienes que hacerlo. ¿Tú a un niño cómo le enseñas a montar en bici? Lo Yo pones en... en la lo- montaña más alta y lo he tirado. No, o sea, a un niño no le enseñas a montar en bici sin que se caiga. O sea,
Un niño que no se ha caído nunca con la bici, no, lo más No probable es que no... sabe, sí, Exactamente. claro. Y si lo consigue va a tener un miedo terrible a caerse y eso es un problema. No, claro, ¿Vale? pero no sé, todo lo que tiene que ver con la educación, la escuela, al comienzo, todos los primeros años, Ujú. cae desde arriba. No es ninguna introspección. Pero eso es Claro, un a Es concepto ver, de obligatorio. disciplina, ¿no? es que también está, a ver, depende de los años, o sea, de la edad de la que estemos hablando. Cuando estamos en edades, ¿vale? De niños muy pequeños, eh, es mucho más complicado porque o sea, los niños están teniendo estímulos de todos lados. O sea, ellos están ahora mismo consiguiendo un aprendizaje de prácticamente cualquier cosa que pase en sus vidas, ¿vale? Ellos no necesitan enfrentarse a esas experiencias traumáticas para realizar cambios porque no han tenido la oportunidad de tener nada que cambiar, ¿vale? Y aún así están cambiando de forma constante desde que nacen. O sea, el médico cuando nacías antes te pegaba un lechazo ahí en el culo para que lloraras. Porque si no llorabas, si no te dolía y eso te provocaba que llorabas, te mueres. Entonces, El primer respiro. exactamente, desde crío estamos pasando siempre, o sea, el mismo hecho de nacer ya es una experiencia súper traumática, ¿no? O sea, quiere decir que cambios estamos realizando siempre desde crío y enfrentándonos a todo lo que nos supone la vida. Pero realmente yo creo que el llevar este tema de la introspección, o sea, sí que hay que enseñar a los niños desde pequeños a que aprendan a entenderse, ¿vale? Y a que experimenten y a que ellos mismos sean capaces de juzgar y de criticar. eh, pero claro, depende de la edad. Yo creo que esto o sea, un niño pequeño, ¿vale? O sea, con 8 años igual ya es el momento de que poco a poco empiece a ver que el mundo no es color de rosa y que, bueno, y que tiene que pensar por sí mismo, que no es todo lo que te vayan a decir, ¿no? Que yo te puedo guiar vale, yo creo que esto es así porque yo lo he vivido de esta manera y puedo intentar evitar que te caigas en ciertas partes, pero es que a un niño tú le dices no vayas por ahí que te vas a caer y va a ir por ahí. Es que necesitan experimentarlo. Vale. Entonces, voy a hacer introspección para encontrar el claro gato que tengo dentro. Ujú. Introspección. Puedo recurrir a la disciplina de vez en cuando, ¿correcto? Sí, claro, eso es. La disciplina hay que utilizarla, es lo que te digo. Tú imagínate que ya hemos hecho toda esta parte de ejercicio, ¿no? Que nosotros ya sabemos qué queremos hacer y por qué queremos hacerlo. O sea, realmente tenemos una motivación interna que nos mueve a querer hacer eso, ¿vale? Vale. Una vez que nosotros tenemos eso claro, ya es más fácil que nosotros nos caigamos por el camino, pero indiscutiblemente vas a tener momentos en los que no te vas a sentir bien, en los que no vas a estar en las condiciones óptimas para hacer lo que tienes que hacer. Ahí es donde entra en juego la disciplina. Pero ves, el cambio de juego es muy diferente. Ahí lo estás utilizando en casos muy concretos. No lo estás utilizando en Vale. el día a día para moverte de forma continua. Vale. Pero, vale, y entonces hago la introspección, encuentro la causa interna que me motiva y Ujú. cómo cambio el hábito. A partir de ahí lo interesante es construir sistemas, ¿vale? Esto sí que lo habla muchos libros sobre temas de productividad, de hábitos y tal. Te cuentan de que, por ejemplo, en el tema de pérdida de peso, ¿no? Pues no es lo mismo decir quiero adelgazar tantos kilos que eso sería un objetivo y que te va a frustrar porque es algo lejano, algo que tú en tu día a día no te va a hacer celebrar los logros porque todavía no lo has conseguido. Y otra cosa muy diferente es plantear un sistema que sería voy a cambiar mi alimentación, voy a cambiar mis hábitos, ¿no? Voy a tener hábitos más saludables para que ese objetivo sea la consecuencia de lo que yo he ido haciendo en mi día a día, ¿no? Que lo Entonces, puedes ver todos los ahí días, está. puedes ver un trocito. Mm. Eso es. Entonces ahí es donde entra la importancia de la creación de estos sistemas que te van a llevar hacia conseguir lo que tú quieres conseguir y que van a estar motivados por lo que están motivados. Este tema de la motivación, por cerrarlo ya del todo, ¿no? El efecto de sobrejustificación que he contado antes, esto se hizo también un experimento y se hizo con niños en un colegio. Es que ya que has tocado también el tema de la educación, creo que puede ser interesante. Em, Esto salió de ahí, que es básicamente de un psicólogo, o sea, de Leper Co, básicamente, que ellos lo que explicaban era que hicieron un experimento en un colegio en el que les daban unas pinturas, ¿vale? Entonces le decían a los niños que se tenían que poner a dibujar. Entonces dividieron a la clase en tres grupos. Al primer grupo lo que hacían era
simplemente decirles que cada vez que pintaran un dibujo le iban a dar una chuchería. Al segundo grupo no le decían nada, pero de vez en cuando le daban una chuchería. Y al tercer grupo no les daban nada, simplemente los dejaban dibujar. Estos niños estuvieron dibujando un tiempo, ¿vale? Y ya pues esa parte del experimento se acabó. Lo que hicieron fue volver tiempo más adelante y dejar las pinturas en la misma clase y observar a ver cómo se comportaban los niños de los tres grupos. A los niños que les habían dado la recompensa por pintar ni miraron las pinturas. A los niños que no les habían dicho nada, pero que de vez en cuando les daban una recompensa, algunos pintaban, pero muy poquito. Y a los niños que no les habían dado nada, seguían pintando con toda la gracia y las ganas del mundo. Y aquí es de donde nació esa teoría del efecto de sobrejustificación que demuestra y que hoy en día, precisamente, hoy se ve muy claro, tanto en los trabajos como en todo, que cuando realmente empiezas a recibir una recompensa por algo que a ti te motiva internamente, destruyes esa motivación interna y le empiezas a hacerlo simplemente por conseguir esa recompensa. Entonces, por eso, todo este tema de que realmente fijar los objetivos con las recompensas externas no funciona. Qué ¿Vale? fuerte. No, está, vale. ¿Y cómo puedo montar, entonces, para montar un sistema de una forma Ujú. Es que correcta? Rubén es ingeniero. O sea, al final de esto tenemos que salir con un proceso. Yo te lo digo porque es así, ¿eh? O sea, hemos empezado con la introspección, el gato, la disciplina. A veces se A puede veces, claro. pinchar ahí. Y aquí hemos construir No, un está sistema. claro que el sistema tiene que tener como objetivo algo que Ujú. sea interno, medible diariamente, a largo Eso plazo es. y cuyo Ujú. efecto secundario es el efecto social, pásame esta palabra, que quería, o externo, que quería alcanzar. Sí, o Entonces, sea, a los ver, 30 kilos, 20 kilos, 10 kilos, 7 kilos que voy a alcanzar es un efecto secundario al hecho de como bien. La sí, producción en es el una trabajo. consecuencia. Va a ser algo que va a acabar ocurriendo gracias a eso. O sea, a ver, por nombrártelo de forma muy rápida, yo he visto que los sistemas tienen, digamos que unas características, o que deberían de tener unas características. Te las voy a nombrar muy por encima, porque si no nos podríamos pegar aquí 5 horas hablando solamente de este tema, porque esto es para, para desarrollarlo bien. Pero, a ver, lo primero que tienes que tener es que el sistema debe ser fiable, ¿vale? Tiene que tener una gestión de imprevistos muy clara. O sea, el mayor problema de que la gente tire la toalla es que llega un punto en el que dejan de hacerlo. ¿Y por qué dejan de hacerlo? Porque ocurre algo que no han controlado y que de repente hace que ese día no hagan lo que tienen que hacer, ese hábito o lo que sea. Esto lo explicaba muy bien Mago More, que él dice que construir un hábito es como construir un muro, ¿no? Y que tú lo que vas haciendo es que cada día que haces ese hábito vas poniendo un ladrillo. Pero si un día dentro de esos primeros, porque la gente suele decir que un hábito se construye en 21 días, pero normalmente lo mejor es intentar llevarlo a 30, ¿vale? Si en esos primeros 30 días dejas de hacer ese hábito, ese muro entero se cae. Entonces todo lo que has hecho no sirve para nada. En cambio, si han pasado esos 30 días, el muro ya se ha construido y si un día dejas de hacerlo, lo que pasa es que ese muro le sale una grieta, ¿no? Pero no se cae. Ahora, si varios días dejas de hacerlo, entonces el muro se acaba cayendo otra vez, ¿no? Así es como funcionan los hábitos. Entonces, ¿qué es lo más importante que tenemos que tener en un sistema? El ser capaces de gestionar estos imprevistos, ¿vale? Tener un plan para esos momentos en los que van a ocurrir cosas, ¿vale? Si, por ejemplo, ir a hacer deporte, pues, ¿qué va a pasar el día que llueva? ¿Qué va a pasar el día que yo viaje? ¿Qué va a pasar el día que? ¿Vale? Si tú Ujú. tienes claro qué vas a hacer en esos momentos y tienes un plan para eso, entonces no va a pasar nada. Yo, por ejemplo, el tema del deporte, ¿vale? Pues yo lo que hice fue apuntarme a una membresía de un gimnasio que tiene, que es una cadena y entonces tiene en muchas partes, o sea, en muchas ciudades de España. Entonces, cuando yo me voy a ir a viajar a algún sitio, lo que hago es mirar ese gimnasio en ese lugar. Ya está, así de simple. Entonces, siempre que voy a un sitio, tengo un gimnasio al que ir y puedo seguir haciendo deporte. O miro si el hotel tiene o si, ¿vale? O sea, al final es cuestión de tener un plan preparado para esas situaciones, porque si esa situación llega y no tienes un plan, te estás dando la mala oportunidad de pensar. Y cuando nosotros pensamos, estamos La caga. dando exactamente, estamos dando oportunidades de ponernos excusas.
Vale. Entonces no hay que llegar a esos puntos nunca. Así que lo mejor es que un sistema tenga esa gestión, ¿no? Esa gestión de imprevistos. Como lo has llamado, un sistema fiable. Eso es. Luego también debería ser medible y tiene que medir tanto el progreso como los máximos y mínimos de ejecución. ¿Qué quiere decir eso? Pues que primero tienes que medir si vas avanzando y cómo vas avanzando. Y lo segundo, tú te tienes que imponer siempre un máximo y un mínimo de ejecución en lo que hagas. Esto no se trata de decir, hoy estoy motivado, me voy a pasar, ¿vale? Pues si lo hacemos con el ejercicio, pues esta semana estoy motivado, voy a ir los 7 días. No. Ponte un máximo y ponte un mínimo. Y no te pases ni del máximo ni del mínimo. Si tú te pones que tienes que ir un mínimo de 2 días y un máximo de 5, las semanas que tú estés mal, ve 2 días, pero no vayas menos. Y las semanas que tú estés bien, ver 5, pero no vayas 7. ¿Vale? De esta manera, tú estás controlando el que ni te pases y gastes toda tu energía y toda motivación en una semana Los buenos momentos, eso es, sí. y que luego cuando estés flaqueando, pues no tengas energía para poder hacerlo. ¿Vale? Esto, Marco, es muy de tu historia de... Vamos, sí, exacto. Acabamos los puntos, pues te cuento la historia y lo cerramos. Estoy muriendo para Ha ganar el ganado el punto. ingeniero sobre, Vale, sobre el fiable, actor. medible. Eso es. El tercer punto es que tiene que generar hábitos, ¿vale? El tema de la generación de hábitos ya le hemos hablado, pero básicamente yo siempre hago una pregunta porque creo que es clave, que es ¿qué es un hábito? ¿No? O sea, para mí un hábito no es simplemente repetir algo constantemente, ¿vale? Eso sería una costumbre. Un hábito es algo que o sea, que tú ya lo tienes tan interiorizado que en el momento en el que dejas de hacerlo sientes que te falta. Y ese detalle para mí es importante porque aquí es donde se ve muy claro que un hábito no deja de ser una adicción, ¿no? Cuando nosotros hacemos un hábito que es positivo, se llama hábito. Cuando un hábito es negativo, lo llamamos adicción. Entonces no deja de ser lo mismo. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar de hacer las cosas que hacemos mal? Porque ya tenemos un hábito construido sobre ello. Entonces, cuando nosotros queremos dejar de comer mal, queremos dejar de tener una vida sedentaria, nos sentimos mal porque sentimos que nos falta eso, ¿vale? Eso es la construcción de un hábito y lo que hay que hacerlo es llevarlo al otro lado. Hay que construir hábitos que sean realmente buenos para poder destruir esas adicciones, ¿no? que tenemos previas. Luego, un sistema tiene que generar poco estrés en su ejecución. Esto tiene o sea, significa que tienes que poner las cosas fáciles. No vale con decir, o sea, si pues lo mismo, me quiero apuntar al gimnasio, pues no me voy a apuntar a un gimnasio que esté muy lejos, me voy a apuntar a un gimnasio que esté cerca. Uy, creo que acabo de desaparecer. La voz de Dios. Sí. Va- Espera, que voy a cambiar la cámara que creo que se me ha calentado. Tranquilo. Que estos Vale, días está entonces haciendo un poco de calor. sí, algo cerca, pero como algo cerca también de tu sentir, ¿no? O sea, tampoco de hacer algo que es un sistema fiable, medible, y que genera hábito, pero que es como hiper lejano de la persona que eres, ¿no? Ujú. Eso, o sea, al final se trata de que eso que tú estás haciendo sea algo que no te cueste demasiado esfuerzo hacerlo, ¿vale? Que sea fácil de ejecutar. No te puedes poner algo que si ya de por sí para ti va a ser complicado, que encima su ejecución sea un martirio, porque entonces es muy probable que no lo hagas, ¿vale? Sí, el hecho de Entonces, ponerte un objetivo demasiado lejos o lejanos de ti es la forma mejor de asegurarse de que no lo vas a conseguir. Y exactamente. además, sin excusas diciendo, espera, demasiado O de que difícil. sea muy difícil de ejecutar. Y esto puede venir muy de la mano con lo siguiente o sea, la siguiente característica, que es el hecho de que eso debería de ser algo que te haga disfrutar, ¿vale? De cómo tú te puedes envolver de aquello para que eso te haga disfrutar. O sea, si a ti no te gusta ir al gimnasio, pues cambia eso de forma que a lo mejor puedas empezar a realizar una actividad, que puedas hacer ciertas cosas que te puedan llevar a que eso sea mucho más fácil, ¿no? Y que eso te haga disfrutar mucho más. Entonces, no sé, se trata al final de unos puntos que yo creo que son muy lógicos, pero que bien llevados están haciendo que todo ese sistema sea mucho más estable. Luego, ese sistema debe ser envolvente, quiero decir, tienes que convertir tu sistema en tu zona de confort, no en un sitio donde vas a sufrir. Quiere decir, si tú, por ejemplo, pues volviendo al ejemplo del gimnasio,
si tú odias ir al gimnasio, pues lo que tienes que hacer es buscarte No hay. grupos de WhatsApp, tienes que convertir el gimnasio en tu entorno donde vas a estar a gusto. Ir con amigos, ir a un sitio, pues empieza a conocer gente ahí, envuélvete, empieza a juntarte con gente que es deportista. O sea, cambia tu entorno para que tu entorno sea quien te propicie a que tú hagas lo que tienes que hacer. ¿Vale? Si tú en tu día a día te estás juntando con gente que es súper sedentaria y que no, que se está alimentando mal y que siempre está yendo al restaurante donde se come mal, ¿qué crees que vas a acabar haciendo? Mí ¿Vale? mismo. Entonces, eso es importante, o sea, haz que tu entorno sea propicio para ello. Y la última característica de un buen sistema es que tiene que tener un plan de acción que sea progresivo. Cuando digo que sea progresivo es que lo primero, no tienes que cambiar todo de golpe, tienes que ir poco a poco. Y lo segundo es que ese plan tiene que ser adaptable a la larga, porque tú no tienes una bola de cristal y no sabes cómo vas a estar dentro de 6 meses. Entonces, ese plan va a tener que ir adaptándose poco a poco a tu situación, a tus condiciones, a lo que vayas descubriendo o emprendiendo o aprendiendo. Y poco a poco, pues ese plan se irá adaptando, ¿no? Entonces, ese plan hay que tenerlo y hay que tener claro qué es lo que vas a hacer y ir adaptándolo. Y ya está. Con eso tendríamos las características de un buen sistema. Mira, y un ejemplo de un buen sistema, no sé si tú lo conoces, creo que podría ser esto. ¿Tú sabes la historia de la descubierta del Polo Sur? Bueno, igual ahora cuando tengo muy mala memoria, para estas cosas. Rápidamente. Entonces, igual ahora me la cuentas y digo, sí, mira. El Polo Sur no está descubierto, había intentado mucha gente llegar, todos muertos, salen dos expediciones, una noruega y una inglesa. El inglés, que no me acuerdo su nombre, se despertaba a la mañana, abría la tienda, miraba afuera, decía, hoy hay -10. Es un día fenomenal, hoy hacemos 60 kilómetros. Tenían 60 kilómetros, llegaban cansados, montaba la tienda, comían, descansaban por la noche, abría por la mañana y decía, hoy -30, hoy hacemos 5, porque demasiado. El día siguiente abre la tienda y decía, hoy -40, con viento y hemos visto osos polares. Hoy no salimos. Y así iba en función de las condiciones que veía al externo. El noruego muy cuadrado, había calculado, había dicho, de aquí al Polo Sur son tantos kilómetros, tengo comida para tantos días, hacemos 15 kilómetros al día. Abría la tienda, sol increíble, y a las 2 de la tarde ya habían llegado ya a cumplir los 15 kilómetros. Y toda la tropa decía, seguimos, porque es un día fantástico, maravilloso. Y decía, no. Poner la tienda, nos acampamos, descansamos y mañana seguimos. Día siguiente, -40 grados con osos polares, y la gente decía, no salimos. Y decía, no, hacemos 15 kilómetros. ¿Quién ha descubierto el Polo Sur? El que iba poco a poco. El noruego. El noruego. Totalmente. Sí, es así. Y si te fijas, cumple con todos los requisitos. Con todos los requisitos de un buen sistema. Así que a por el Polo Sur. Eso es. Es una muy buena moraleja. Sí, yo creo que la parte principal de esto se basa sobre el hecho de, como has dicho tú, de ver que el gato lo tienes dentro. Eso es. Entonces, por esto te hemos pedido la gentileza de montar un pequeño sistema para poder ver cuánto estamos intentando cerrar los ojos y no mirar. Y no mirar al gato. Exacto. Qué bueno. Sí, bueno, he preparado una plantilla de Notion, que es una aplicación que es gratuita, que yo utilizo para, bueno, todo tema o sea, yo digo que es como si Word y Excel hubieran tenido un hijo, eso es Notion. O sea, al ¿Sí final que? son documentos, tablas, Word y Excel. Ah. Si hubieran tenido un hijo, porque es eso, o sea, documentos, tablas, o sea, es lo mismo. Puedes hacer de todo, o sea, la verdad que... Y está hecho para personas que no son nada técnicas, o sea, la idea es que cualquiera pueda usarla, ¿no? Entonces, os la voy a enseñar, voy a compartir un momento pantalla. Pero básicamente lo que he creado es este calendario de aquí, que es muy sencillito. Y este calendario tiene una peculiaridad, y es que cada día
se va a crear automáticamente una de estas tarjetitas que estamos viendo aquí, ¿vale? Ujú. No tienes que hacer nada, simplemente cada día aparecerá en el día que toca, ¿no? Puedes ver la vista semanal, la vista mensual, ¿vale? Tú decides si quieres ver el calendario del mes o quieres ver el de esta semana. Y lo único que tienes que hacer es entrar a la tarjetita de cada día y rellenar lo que aquí te sale, ¿vale? ¿Qué es lo que tienes que rellenar? Pues lo primero, si tú te pones aquí encima, ¿vale? En cada una de estas preguntitas, te va a poner la pregunta entera. Entonces, te va a preguntar lo primero, ¿ha sido un día productivo? Entonces, tú tienes que contestar valorando del 0 al 5 cuán productivo ha sido para ti este día, ¿vale? Lo siguiente sería, pues, si has disfrutado del día, ¿vale? Lo mismo, lo valorar del 0 al 5. Pues en este caso, yo he puesto aquí un 2, ¿no? Vamos a rellenar, por ejemplo, vamos a quitar el de hoy, ¿vale? Y lo vamos a volver a rellenar y así se verá claro. Nos venimos aquí y decimos, vale, ¿ha sido un día productivo? Venga, pues ¿cuán productivo ha sido hoy? Bueno, pues hoy hemos tenido este webinar, así que ha sido súper productivo, le vamos a poner un 5. ¿Cuánto has disfrutado? Bueno, pues en el webinar he disfrutado un montón, así que lo mismo, vamos a poner también un 5. Vamos a ir aquí y decimos, vale, ¿cuánto tiempo te has dedicado a ti mismo? Ostras, pues hoy he estado ocupado preparando un montón de cosas, pues la verdad que no mucho, pues vamos a poner un 2, venga. Y luego la última pregunta es, pues, ¿cuánto te sentiste en bucle hoy? Pues la verdad que no he tenido mucho tiempo para sentirme en bucle, pero sí que he tenido ciertos momentos en los que no he estado del todo muy atento. Así que voy a poner, por ejemplo, un 3. Vale, perfecto. Y aquí ya habría que responder a dos preguntitas más, que es, ¿qué ha fallado en la planificación de hoy? Y piensa en alguna cosa bonita que has hecho hoy o que se ha aprendido y agradécetelo. Pues bueno, ¿qué ha fallado en la planificación de hoy? Pues podría poner, por ejemplo, no estaba con la energía adecuada. Vale, y aquí tú ya te podrías extender todo lo que quieras. Te podrías empezar a preguntar, vale, ¿y por qué no he estado con la energía adecuada? Pues mira, es que justo no he descansado bien, tal. Tú la puedes apuntar aquí. Esto es una forma de conocer realmente qué ha ido mal y qué ha ido bien, ¿no? Y piensa en una cosa bonita que has hecho hoy o que has aprendido y agradécetelo, ¿no? Pues aquí puedes utilizar una palabra, puedes utilizar una frase, puedes utilizar algo que para ti sea interesante, ¿no? Por ejemplo, ayer dijimos una palabra con la que pues, nos reímos un montón, ¿no? Porque trajo unas situaciones que era la palabra neurotípico. Y entonces, pues yo podría poner esto y escribir aquí porque esto ha sido algo bonito, ¿no? Algo que nos ha generado un buen momento y porque agradezco que esa palabra me haya generado un buen momento, ¿no? Entonces podrías escribir esto aquí y ya lo tendrías. Entonces, esto es una forma de tener como un pequeño diario, pero que tú puedes consultar más en detalle para ver qué es lo que ha fallado en la planificación de ese día o qué es lo que has aprendido ese día, ¿vale? O sea, estás viendo un poco lo malo y lo bueno, pero lo bueno que tiene es que puedes ver de un vistazo muy rápido una valoración de cómo ha ido realmente tu semana y tu mes respecto a la productividad, al disfrute, al tiempo que te has dedicado a ti mismo o el tiempo que has estado en bucle, ¿no? Y entonces se puede ver muy fácil, pues eso, cómo ha ido tu semana y cómo ha ido tu mes. Y esto lo vamos a dar, no sé cómo vais a mandar el enlace, pero bueno. Sí, tendremos una newsletter después de este webinario con la grabación y el enlace. Perfecto. Pues os van a mandar un enlace y lo único que cuando abráis este enlace veréis esta misma plantilla, ¿vale? Que estáis viendo aquí. Lo único que esa plantilla no es la que vosotros podéis editar, ¿vale? Eso será la plantilla para que la podáis ver. Lo que tendréis que hacer es veniros aquí a la parte de arriba a la derecha, que habrá un botón que pone Duplicate, ¿vale? Que es para duplicar. Entonces simplemente le pulsáis y lo podréis meter dentro de vuestra cuenta de Notion totalmente gratis. Si no tenéis una cuenta de Notion en ese momento, pues la podéis crear, que ya os digo que es simplemente meter un correo y poco más. Podéis entrar con el de Google incluso y se hace la cuenta en un momento y es, ya digo, que totalmente gratis, ¿vale? Entonces, la hacéis, la duplicáis dentro de vuestro sistema y ya podéis empezar a utilizarla. Podéis bajaros la aplicación móvil, lo que queráis, Ah, ¿vale? Para que podáis perfecto, utilizarlo. también móvil. Eso Vale. es. Está para las dos, tanto para Android como para iPhone. Así que la verdad es que es muy sencillito. Ya os digo que la tarjetita se va a crear cada día automáticamente y nada, y lo único que tenéis que hacer es entrar cada día a rellenarlo y así podréis ver cómo os va vuestro bienestar.
Sí, es una manera muy visual, ¿no? De ver días buenos, días malos y no enfocarnos en nuestra emoción o lo que nos has quedado de la semana, sino que echarle un poco un vistazo más analítico. Eso es. Esto al final la idea es que no le metáis demasiado tiempo. O sea, aquí intentar hacerlo de una manera que simplemente entréis, rellenéis y que no os paséis escribiendo. Si luego queréis escribir en otro lugar, yo os recomiendo que utilicéis sobre todo papel y boli, que suele venir muy bien, Mm. pero que no os paséis escribiendo porque si no el segundo día vais a dejar de hacerlo. O sea, esto tiene que ser algo que hagáis muy rápido, que podéis soltar un poco lo que lleváis dentro y ya está, ¿vale? Sí, de confiar en tu Perfecto. intuición, poner los números y la palabra que primera te llega y lo interesante es leerlo 2 semanas después y ver un Eso poco es. Ahí está. con distancia para poder interpretar. Sí, aquí la retrospectiva es importante, o sea, que podáis entrar después y decir, ala, a ver, voy a ver cómo me ha ido la semana y revisas, o la semana pasada o el mes pasado, y le empiezas a ver y entonces empiezan a tomar cosas, digamos que un sentido, ¿no? Porque las piezas del puzzle tienen sentido a la larga, en retrospectiva, nunca podemos entender el por qué nos ha pasado algo en el momento que nos pasa. Entonces mirar lo que Nunca nos se ha habla pasado el mes de pasado, snapshots, de eso que es. los puntitos se unen solo hacia atrás. Eso es. Entonces, eso es súper interesante. El mirar, yo a veces miro, tengo un diario hecho y miro cosas de hace varios años simplemente porque tengo la costumbre de cada noche abro una página al azar de ver Random. lo que hay y a veces leo cosas que digo, madre mía, qué claro lo veo ahora y en ese momento no. Entonces es Claro, interesante. muy bien. Ujú. Pues no han llegado preguntas aún para ti, Rubén. Creo que Marco y yo hemos hecho demasiadas y nos hemos ido un poco también del tiempo. Lo siento de haber robado más tiempo a todos. Si alguien tiene preguntas, si no, realmente muchísimas gracias, Rubén. Creo que has Nada, abierto muchos cajones en nuestro cerebro y nuestro corazón y ojalá esto pueda ser un empuje para Una ver que somos introspección, ¿no? nosotros los primeros que pueden hacer algo para nosotros, que no hay una challenge por ahí en internet que nos puede salvar, no hay un fármaco que nos pueda salvar, no hay amigos que nos puedan solucionar la vida o novios o novias que nos van a arreglar todos, pero que simplemente desde nosotros mismos podemos empezar y dar como pasito a pasito todos los días. totalmente. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y la verdad que ha estado muy interesante y da gusto poder hablar de estas cosas, ¿no? Sí, es importante también saber que es una comunidad, ¿no? Como lo que queremos hacer en Timblo es justo esto, ¿no? Crear una comunidad de bienestar donde la gente se pueda apoyar el uno al otro, ¿no? Ese entorno que te puede favorecer el cambio de hábito, pues hay, buscarlo por ahí que lo hay. Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Ven, Nada, vosotros, cualquier cosa ya sabéis dónde estoy. en el Al gimnasio. gimnasio. Que te vaya bien. Pues Un muchísimas abrazo a gracias. todos. Nos Nada, vemos a Muchas la gracias. próxima charla de bienestar a finales de abril. nos vemos. Chao. Chao, chao, chao.